Estamos en Badalona, en la colmena que dice sí. Desde fuera, esto es un restaurante que se llama Mexclat y que es muy conocido en nuestra ciudad porque mezcla la cocina mexicana con la catalana. Desde hace un tiempo, un día a la semana, esto se llena de cestas de verdura y de muchos productos, todos ecológicos y de la máxima calidad, y durante unas horas la gente del barrio ya sabe que se convierte en la colmena que dice sí. Y ese es el objetivo que tienen todas las colmenas que existen en España, en Cataluña, en Europa, porque es un proyecto internacional. Y Ana García, que a algunos lectores nuestros la conocerán porque hablamos de la colmena a menudo, hoy nos va a contar, Ana, ¿qué tal? Bienvenida, juntamente a Joe y a Roger, que ahora os los presento, un poco la voluntad que tenéis de ir barrio a barrio, ciudad a ciudad, y hacer llegar esto tan preciado que la gente dirá, bueno, un yogur, bueno, nueces, no. Cosas que no podemos encontrar en el súper, para decirlo rápido, y lo podemos encontrar gracias a este proyecto que tiene una coordinación central y después tiene unos protagonistas en cada sitio. Exactamente, justamente la colmena que dice sí es una plataforma, es la plataforma, ¿no? Y entonces lo que hace es ofrecer herramientas a cualquier persona como yo, por ejemplo, que ha querido crear su comunidad de consumo, su colmena en el barrio. Entonces, al final, esta persona que dice, pues yo tengo ganas de crear una colmena en mi barrio para que las familias y los otros vecinos pues puedan comer sano, o quiero apoyar a los productores locales, pues entonces dice, me apunto a la plataforma web, envío un formulario, busca un espacio tan bonito como este, contacta con productores, busca consumidores y la colmena está ya creada. O sea, sois como la central y después aquí hay pequeños emprendedores que deciden montar como su tienda una vez a la semana. Como es el punto de distribución exacto para llegar a los consumidores. Con lo cual, lo que decías, tienes que estar, Joe, en contacto con los productores, venir aquí y con algún ayudante quizá y con alguna mano de más preparar las cestas que se van a llevar los usuarios. Exacto. Este es tu trabajo. Sí, exacto. Principalmente tienes que buscar a los consumidores, porque si no hay consumidores no hay nadie que nos venga, ¿no?, a servir, y después evidentemente productores de la calidad que tú tienes prevista, ¿no? En mi caso quería que hubiera mucha alimentación ecológica, porque creo que a veces es muy difícil acceder, sobre todo a carnes ecológicas es muy difícil, entonces tienes que ir buscando esos productores que te sirvan y que den el producto de calidad que tú tienes previsto, ¿no? Al final es un círculo, necesitas el espacio, necesitas los consumidores, necesitas los productores y juntos todos pues hacemos una colmena, en nuestro caso la colmena de Badalona, que estamos muy contentos, la verdad. ¿Cuál es la diferencia, Ana, con cualquier cooperativa de consumo que hace cestas cada semana de fruta y verdura, por ejemplo? Pues la diferencia básicamente es la flexibilidad para el consumidor. No tiene que estar cada semana pues haciendo pedidos o haciendo tareas en el propio grupo, sino que pide el pedido por internet cuando quiere, la cantidad que quiere y lo viene a buscar. Así que hay mucha flexibilidad para el consumidor. Y luego no es una acción colectiva de varias familias, sino que en este caso es una acción de una persona que emprende. Y esta persona que emprende tiene su trabajo, me imagino, sí, y esto es un segundo trabajo que tienes. Al final se va convirtiendo en un trabajo. Yo me dedico como freelance a asesorar compañías. Me di cuenta que comprar todo lo que quieres a tu nivel de salud, ¿no?, es muy difícil, tienes que ir haciendo una ruta y pensé, bueno, a lo mejor esta ruta que yo hago, mis vecinos también se la pueden ahorrar, ¿no? Entonces puse este anuncio en Facebook, esperé a que se fuera llenando la colmena que dice sí de nuestra localidad, que se fuera llenando de personas interesadas, y al final lo hemos conseguido. En muy poquito tiempo hay muchas familias que yo no conozco de nada, solo las conozco de venir aquí y llevarse la cesta para su casa. Entonces, tú haces el trabajo de esas familias que a veces decimos, me toca hacer cestas el jueves a las 8 de la tarde, una vez cada 5 semanas, y eso ya nos lo ahorras porque tú eras un poco la jefa del proyecto, ¿no? Yo les envío el recordatorio, ¿no?, puedes hacer la compra, está todo abierto, y ellos ahí tienen para escoger, que quien quiere fruta, hay personas que son vegetarianas, entonces no van a comprar proteína animal, hay otras personas que sí que comen proteína animal o se la dan a sus hijos, entonces escogen si quieren carne de pollo, si quieren carne de ternera, pescado, etcétera, y ahí está abierto. Pescado, o sea, sí. No estamos hablando de fruta y verdura solo. Pescado también, porque hay mucho pescado que es de piscifactoría, entonces es pescado que está hormonado. Entonces nosotros tenemos una persona de mucha confianza que nos asegura que el pescado que comemos no es hormonado, que para mí es uno de los problemas más grandes que tenemos en la alimentación, ¿no?, la cantidad de hormonas y de medicamentos que ingerimos sin saberlo. Entonces, brutal, o sea, tú sabes que, por ejemplo, me lo invento, los martes a las 5 de la tarde vas a la colmena de la que estás apuntado, Ana, sea la de Badalona, cualquiera de cualquier ciudad, y en una hora o en 10 minutos, porque me lo estás sirviendo, me has preparado una cesta que puede haber pescado, carne,
puede haber lácteos, me estás resolviendo frutos secos. Toda la semana, yo creo. Y toda la huerta, ¿no? Sí, toda la semana. La mayoría de personas que vienen son madres, muchísimas, con hijos, que no pueden hacer ese recorrido porque vienen a una hora que ellas ya llegan de trabajar, han recogido a sus hijos y que aquí lo tienen todo. Entonces saben que la cena que le van a dar es sin hormonas, saben que la comida, las frutas y las verduras son de temporada, saben que los lácteos igual son sin hormonas. Entonces al final están dando una alimentación muy, muy saludable. Yo la quiero para toda la familia, pero hay muchas personas que priorizan en sus hijos pues darles de siempre, ¿no?, una alimentación lo más sana posible. Roger es el jefe de El Petit Benet, que es una huerta que está en Vilassar de Mar, en el Maresma, y con lo cual haces unos cuantos kilómetros para venir a Badalona y servir puntualmente tú o alguien de tu equipo cada semana, en tu caso, la verdura y la fruta que estáis cultivando en Vilassar. Y lo vehiculáis a través de, en vez de hacerlo en tiendas, a través de colmenas. A través de colmenas. Eso debe ser una apuesta también empresarial de... Bueno, es una apuesta empresarial que se escapa un poco de los grandes circuitos, de las grandes áreas comerciales, las que marcan un poco los cánones que tenemos que comer, y entonces los pequeños productores, que cada vez estamos más ahogados por las grandes superficies, pues es un sistema que para nosotros es muy cómodo, porque con un día de antelación sabemos las cosas que tenemos que cosechar en el campo durante la mañana, por la mañana preparamos todos los pedidos que nos ha solicitado Joe, y entonces pues nos ponemos a cortar la lechuga, las acelgas, producto de temporada, y entonces pues, lo preparamos un poco todo que esté en su punto para traerlo pues al cabo de 4 o 5 horas al puesto de recogida de las cestas. Y para nosotros, desde el punto de vista del país, es muy bueno, porque marcamos nosotros los precios que queremos poner, que no nos lo marca ni la gran distribución, ni cómo funciona hoy en día estos sistemas de grande comercialización, y nos ayuda un poco también a programar lo que vamos a vender, nos ayuda a hacer mucha variedad. El hecho de venir aquí para hablar con los consumidores pues nos crea un feedback para saber lo que tenemos que plantar, qué les gusta, qué les deja de gustar, y un poco pues vamos trabajando un poco en familia, ¿no? Entonces... Dos claves del proyecto de La Colmena: sin intermediarios, que es uno de los lemas de siempre desde que nació, y la otra es el contacto directo con el productor. Es decir, yo cuando venga no me encontraré solo a Joe. Puede ser que él esté llegando a hacer el reparto y pueda tener una charla un día con él, otro día con el productor del pan, porque me lo cruzo, oye, tu pan de espelta es cojonudo, tal, y estás hablando directamente, o sea, es sin intermediarios y directo. Creando una comunidad, y aparte, por ejemplo, poner un ejemplo, aquí tenemos un bróquil de color lila. ¿Y cómo se cocina esto? Pues oye, entre todos, mira, esto se cocina así, se cocina... Estos son los de final de temporada ya, que entran en la cesta un poco que hacemos cerrada para que la gente pruebe cosas diferentes, como el hinojo, que es una cosa que mucha gente desconoce. Oye, pues el hinojo lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, pues mira esta web que hace unas recetas espectaculares, porque mucha gente, como norma general, o la remolacha, ¿cómo se cocina esto? Pues mira, podemos hacerla de esta manera, esta otra, y creamos un poco el feedback este que nos gusta tanto, de hablar con el consumidor y explicarle, y qué tendrás la semana que viene, y bueno, vamos jugando un poco lo que sería un mercado, pero de una manera ya que ya sabes que lo que vas a traer está vendido, porque a veces, vale, lo tengo en el campo y ¿dónde lo vendo? Porque también cuesta. Entonces esta es una forma de decir, mira, pues por la tarde te lo traigo y por la mañana lo sabemos. Es que una cosa que tiene La Colmena es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho un productor de pan que tiene una tienda en la calle Consell de Cent de Barcelona. Nunca me va bien pasar por ahí, porque trabajo en otro sitio, y sé que en la Colmena de Sants siempre se vende el pan de este hombre. Esto es imposible que yo lo encuentre nunca en el supermercado, porque a él, por precio, tampoco le va a salir, ni llegará a un acuerdo con una gran distribución, porque su pan está hecho con masa madre, fermentado. Que las colmenas te den la oportunidad de tener este producto más en tu barrio, pero que no está en realidad en las tiendas, y que te tendrías que ir, pues imagínate si eres de la Garriga y quieres el pan del tío de Consell de Cent, es inviable, no lo comerías nunca. O sea, estamos comiendo cosas, es como con la huerta, Roger. Aquí dirían, bueno, pues es un brócoli o es una lechuga. Hay muchas tiendas ecológicas, ya puedo comprar fruta y verdura ecológica en muchos sitios. Bueno, pero no tiene nada que ver. Y aquí, a través de las cámaras no lo van a ver, pero no tiene nada que ver. No es solo que te llegue llena de tierra, ¿no? Pero es verdad, hay mucha tienda ecológica que viene de la gran distribución y de muy lejos, muchas veces, la huerta ecológica. En nuestro caso, principalmente, en casi todos los productores que trabajamos dentro de La Colmena, es
huerta de proximidad y de temporada. En esta época pues no tendremos, por ejemplo, cosas de invierno. Las espinacas, por ejemplo, se han acabado, porque ya no es época de espinacas, se espigan. Entonces ahora toca pues los primeros tomates. Aquí en la zona del Maresma tenemos la fresa y la maduixa, que es un producto que muy apreciado, que mucho mejor con los de Huelva, por mucho lo que digan, que tienen una dulzura espectacular. Pues ahora toca comer esto, y dentro de poco entrarán los primeros albaricoques y las primeras ciruelas. Poco a poco vamos introduciendo los productos de temporada. En esta época es difícil, por ejemplo, ahora la semana pasada se acabaron las mandarinas, se ha acabado la temporada, y así vamos educando a los consumidores cuáles son los productos de la temporada. Bueno, es que con las cestas es la manera de aprender que es de temporada y que no comas por equivocación de que en los comercios hay de todo el año, no comas nada que no es de temporada. ¿Cómo lo sé? Si haces una cesta, y yo me paso en invierno muchas semanas comiendo brócoli, coliflor, todo lo que son las crucíferas, y durante semanas no veo el tomate y estoy ahí esperando que lleguen los tomates. Pues bueno, yo ya lo sé, en la tienda es inviable, compras kiwis, compras tomates y ya no te das cuenta, ¿no? Y desde el punto de vista del productor, también lo que, aparte, que creamos nuestras propias redes, porque por ejemplo las naranjas nos vienen de Vitem, de Tortosa, certificadas, con una calidad brutal. Cada semana son las mismas naranjas de los mismos árboles, pero como el productor no le salen los números porque viene de muy lejos, nosotros ayudamos a hacer un poco el reparto de estos productos, igual que podía ser, por ejemplo, con la fresa o con algún otro, con los huevos. Juntamos en la distribución de diferentes pequeños productores para poder llegar a más gente, porque a veces son 4 productores, 4 furgonetas dando vueltas, pues para evitar un poco de contaminación, de huella, la huella ecológica. Pues una forma de decir, mira, en contra de ir 4 furgonetas, va una y nos ahorramos la gasolina de los 4, y siempre buscando una proximidad, que no viene la naranja, viene de Valencia. Bueno, pues si tenemos tierras aquí cerca, pues las vamos a buscar de lo más cerca posible, ¿no? Entonces vamos a buscar siempre la proximidad y la calidad en ese aspecto. Sí, lo importante también es que el consumidor lo sepa, ¿no? Que a través de Roger sepa que las naranjas vienen pues de ese productor que él conoce, que también al final es conocer directamente, aunque sea online o a través de Roger, también al productor de origen. Ahora veía esta hamburguesa que me contabas, que esto es un regalo de la Este es un cesta de esta regalo, semana. sí. Marc nos cuida mucho, es nuestro productor de ternera, y nos ha recordado que el domingo es el día de la hamburguesa, entonces nos ha traído de regalo. Siempre tiene un detalle, hay veces que el detalle es un poco de alguna hierba como romero o alguna otra hierba que claro en la ciudad no tenemos, entonces que él nos la traiga y la podamos poner pues en la sal, en la alimentación, en la comida, en los guisos, pues nos gusta mucho. Entonces siempre tenemos algún detallito también, que eso es una cosa que yo creo que también la mayoría de consumidores valoran mucho, el cariño que hay detrás de cada una de estas cestas, ¿no? Tienes en la mano también los productos de Bouquet d'Or, que Pere es una persona con muchísimo cariño que cocina, y entonces lo notas porque sus productos son buenísimos. Bueno, y que los descubres porque son productores tan pequeños que no los encuentras en la distribución. Claro. Y es una pasada, ¿no? Casa Bella, La Garrocha, Mató, Recuit y yogur. Bouquet d'Or, no lo había visto nunca, crema de verduras. Y el productor de carne, yo que soy que los sigo mucho a todos, Pasturas de Castelltallat, tampoco conocía que estuviera haciendo... Es una zona recuperada porque hubo un incendio hace años y se recuperó la zona, y se ha recuperado precisamente pues con animales que están criados en libertad. Entonces es un proyecto muy bonito que precisamente ahora tiene jornadas de puertas abiertas en junio y que nos ha invitado a todos a ir a verlos a su granja. Aparte de hacer también hincapié en lo local, como por ejemplo el pan, que es del horno de la esquina, que eso aún le da más coherencia al proyecto, o el pescado, que cuando antes me has dicho, el pescado, si estamos en Badalona, delante del mar, donde está esta colmena, debe ser muy cerca. Sí, lo que pasa es que en el pescado ya sabéis que tenemos, bueno, bastante dificultad para que todo sea del Mediterráneo, ¿no? por lo que queda en el Mediterráneo, pero sí que tenemos una persona con tanta confianza que siempre nos dice de dónde es. Pues si es de San Carlas de la Rápida, nos explica que es de San Carlas de la Rápida. Bueno, antes exactamente. Estaba aquí también. Y nos enseña a cocinar. Él ha dicho una cosa que pasa muy a menudo. Se le pide mucho a los productores cómo cocinamos esto, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, ahora es el tiempo del jurel, ella nos explica, ¿no? Cómo cocinarlo, pues hacerlo en escabeche, nos pone la receta, nos pone la foto, nos lo envía a todos. Entonces aprendemos a cocinar alimentos que un poco estaban en desuso, porque por ejemplo el pescado azul nos cuesta mucho de cocinar a todos y en cambio es el más bueno para nosotros. Entonces ella nos explica cómo hacerlo con mucha paciencia, y recuperamos también cocina tradicional, ¿no? Porque se va perdiendo un poquito, y ellos en eso sí que hacen muy buen trabajo de enseñarnos a cocinar. Ana, ya para acabar, en La Colmena buscáis
chicas como yo. Buscamos chicos como yo, o chicos. Pero con esta entrega y que se hagan responsables de su propia colmena. El proyecto pasa también por que haya gente como ella, que cada vez hay más sensible en el tema de la alimentación saludable y ecológica, que se metan delante del proyecto y emprendan. Y eso tiene una remuneración y eso puede ser un plus en su vida profesional, ¿no? Exactamente, buscamos cualquier persona, nuestro lema un poquito, nuestro mensaje es cualquier persona puede crear su colmena. Sí que hay una inversión de tiempo, eso es verdad, de 8 o 10 horas a la semana más o menos, pero se obtiene un ingreso complementario también que ayuda un poquito pues a tener media jornada, por ejemplo, y luego pues haces un proyecto que en realidad se hace por motivación, para conocer a los productores, para aprender a cocinar, etcétera, muchas cosas, pero entrando en la plataforma web cualquier persona lo puede hacer. ¿Nos la recuerdas? La plataforma web es lacolmenaqudicesi.es. Muy bien. Y allí lo encontraréis todo, que está muy bien explicado, abrir una colmena. Gracias a todos, chicos. Felicidades. Gracias.